¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos nuevamente en su espacio de meditaciones. Hoy es viernes 20 de diciembre, tercera semana de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de eterna majestad, que quisiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo, te rogamos, que siguiendo su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz, diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal, de abajo en lo profundo o de la tierra en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ante la inminente llegada de la Navidad, hoy aparece este texto que tal vez hemos escuchado muchísimas veces, pero no por eso deja de ser fascinante. Es un texto hermosísimo, maravilloso, con un denso contenido
tanto cristológico como mariológico. Y cada vez que nos acercamos a este texto, no podemos más que asombrarnos de la forma en que Dios hace las cosas. María allí es, digamos, la protagonista, pero también está el ángel Gabriel y por supuesto está la profecía de Isaías que aquí se cumple. En la primera lectura que escuchamos del profeta Isaías, démonos cuenta que el profeta le dice a Ahaz que pida una señal. Y a pesar de que el profeta le dice que pida una señal, el profeta no le hace caso y dice, no voy a tentar a mi Dios. Pero es que le están mandando que pida una señal y él no quiso hacerla. Mas, sin embargo, a pesar de su negativa, la señal tenía que ser pedida o tenía que ser dada. Y la señal era esta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Uno se preguntará, ¿y por qué no terminó poniéndosele ese nombre a Jesús? Y es que el nombre de Emmanuel es si se quiere, un calificativo, es una cualidad, es el Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. En él se cumplen estas dos realidades: Dios que salva, Yeshua, Jesús, y un Dios que está con nosotros porque asumió la condición humana. Y esto es muy hermoso. La Virgen concebirá. También en algunos textos dice la doncella. Pero es importante aquí recalcar sobre la virginidad de María. Ella pone, digamos, su virginidad no como pretexto, sino como una situación de vida que ella había decidido tomar. Porque cuando ella dice, ¿cómo va a ser esto si yo permanezco virgen? Es muy distinto eso a la respuesta que dio Zacarías en el templo. ¿Cómo estaré seguro de lo que tú me estás diciendo?, le dice al ángel Gabriel. Esto es muy distinto de lo que le dice a María al ángel. ¿Cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo tengo esta situación en mi vida. Para los expertos en la lengua griega existe un tiempo verbal que no existe en las lenguas modernas y que sería este que está utilizado aquí, el de permanecer. Porque habría que utilizar una oración en varios tiempos. María querría decir en este caso, ¿cómo será esto? Puesto que yo he permanecido, permanezco y permaneceré virgen. Es como un presente continuo. Quiere decir que la virginidad de María no era simplemente para ese momento, sino que era una virginidad permanente que había permanecido en el pasado, que en ese momento estaba virgen y ella pretendía permanecer así el resto de su vida. En las lenguas modernas, repito, no existe esto. Entonces tendría que decirse de manera muy larga. Solo dice aquí en la lengua española, permanezco virgen. Entonces el ángel le dice, no te preocupes. No va a suceder como en la mayoría de los casos de los embarazos. Según la ciencia, esto se llama partenogénesis. Cuando una persona comienza a existir a partir de una sola célula, en este caso del óvulo, puede la partenogénesis hacer eso. Entonces se duplica la célula y empieza a crecer un nuevo ser a partir de una sola célula. En la especie humana no existe de manera natural esta facultad. En otros seres vivos sí, pero en la humana no. Entonces esto es un milagro. Esto es un milagro. Y yo me pongo a pensar, Jesús debió parecerse muchísimo a la Virgen, puesto que solamente tenía la carga genética materna. Entonces su similitud, siendo varón, tenía que ser muy grande. Tenían que parecerse muchísimo. Entonces esto es fascinante verlo desde esta manera. Y María, igual que José, no necesita mayores explicaciones, sino que una vez que el ángel explica todo cómo va a suceder, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el hijo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. En el mundo hebreo, el decir será llamado tiene que ver con su identidad y con lo que es. Lamentablemente en nuestros días le ponemos nombres a nuestros hijos de cualquier forma
incluso nombres que no tienen ningún sentido para mucha gente. Ni siquiera están en el calendario, no son nombres cristianos incluso, que por cierto, deberíamos ponerle nombres cristianos a nuestros hijos, porque de esa manera pues aseguramos que el santo que tiene su nombre, pues de alguna manera sea invocado cuando esta persona se le llama por su nombre. Pero bien, esto es algo que tendríamos que recuperar, los nombres cristianos. Pero bien, en aquel tiempo decir será llamado es porque iba a ser eso. Será llamado hijo de Dios. Él va a ser el hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Por lo tanto, María acá no necesitó mayores explicaciones, sino que ella cree, oye al ángel, cree, lo acepta, confía y procede en consonancia a esta realidad. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. No sabemos si María exactamente pretendía de alguna manera, como hay algunos escritos por ahí, ser madre. Lo cierto es que pretendía ser virgen, pero dicen que como cualquier muchacha hebrea, añoraba poder ser madre del Mesías esperado. Pero en fin, ella consagró su virginidad. Lo cierto es que Dios le cambia los planes y ella acepta este cambio de planes. Preguntémonos, si Dios nos cambia el plan de nuestra vida, ¿podremos aceptarlo de la misma manera? Porque con frecuencia suele pasar eso. Tenemos planeado hacer algo y luego resulta otra cosa. Y nos quejamos, nos lamentamos. Y a veces decimos cosas incoherentes porque estamos enojados con la vida. Enojados con Dios. Algunos dirán enojados con el destino, pero es que realmente pues, destino, entre comillas, es la voluntad de Dios la que se cumple. Entonces, Dios nos puede cambiar los planes. De nosotros está el poder aceptar lo que Dios dispone, confiar en que su plan es mejor que el nuestro y decir, bueno, hágase, y no refunfuñar, no quejarnos, no lamentarnos, no maldecir, sino decir, he aquí el esclavo del Señor, la esclava del Señor, que se cumpla lo que has dicho, que se haga en mí según lo que has dicho. Y el ángel se retira de su presencia. Entonces, hoy es un buen día para cuestionarnos acerca de nuestra fe y nuestra confianza en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Y preguntarnos, ¿de verdad yo confío en que el plan de Dios es mejor que el mío? ¿De verdad yo confío en que si Dios me cambia los planes, yo estaré tan alegre, tan confiado y tan dispuesto o dispuesta a hacer lo que Dios me está pidiendo ahora? Y puede que no haya un ángel que me esté diciendo lo que Dios me pide, pero si las circunstancias se me presenten con tal claridad que yo tenga que decir, esto es lo que Dios me está pidiendo, eso es lo que Dios quiere de mí. A veces no está tan claro, pero si yo oro, si yo busco la voluntad de Dios con un corazón limpio, la voy a encontrar. Porque María tenía eso, un corazón limpio, un alma pura, una mente pura. Cuando uno tiene la mente clara, cuando uno no deja que el pecado estorbe y uno vive lo más puro que uno puede, pues es clarísimo que la voluntad de Dios la voy a entender, la voy a comprender y me abandonaré en ella sin dificultad mayor. Así como María, que al no tener pecado, pues ella está totalmente disponible a lo que Dios dispusiera de ella. ¿Yo estoy disponible a la voluntad de Dios? ¿O el pecado que hay en mí me impide muchas veces ir en consonancia a lo que Dios me pide porque quiero hacer mi voluntad? Estoy apegado a mis planes y proyectos y por eso lo que Dios me pida me cuesta aceptarlo y me cuesta vivirlo. Mucho de lo que yo refunfuño en la vida es porque lo que Dios dispone no lo acepto, no lo quiero, lo rechazo. Y ahí viene grandes frustraciones para mi vida, grandes tristezas, grandes enojos. Hoy el Señor nos quiere que estemos alegres, como el ángel saludó a la Virgen. Alégrate llena de gracia. La alegría de María estaba en que ella estaba libre de pecado y en que ella estaba libre de toda mancha y disponible a la voluntad de Dios. Que esa sea nuestra mayor virtud, estar disponibles a la voluntad de Dios porque estamos totalmente libres de todo aquello que nos impida cumplirla. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.